Después de analizar las características del texto como la nueva unidad de estudio, el nuevo objeto central de estudio de la semiótica, y de examinar las características que presenta el texto como tal, con sus diferentes aspectos o momentos característicos, y de revisar ese interesante fenómeno que es la intertextualidad, el diálogo entre los textos, nos corresponde detenernos en un tercer importante concepto, el concepto de discurso, que puede crear algunas dificultades porque inicialmente parecen ser más o menos similares, no hay diferencias significativas. Y sin embargo son dos conceptos diferentes, y no solo diferentes, sino dos enfoques diferentes respecto a cada producto cultural. El discurso es una unidad de análisis de la semiótica y permite captar no solamente los productos fijados convencionales de la actividad semiótica, los signos, los textos, por ejemplo, sino también y sobre todo los actos semióticos mismos. O sea, pasamos a una comprensión un poco más global, más integral del proceso de desarrollo de la semiosis. Y este trabajo en torno al discurso ha sido proyectado por algunas figuras relevantes. Ante todo el caso de Greimas, que se considera uno de los pioneros en la creación de una teoría del discurso, y Van Dijk, que igualmente ha desarrollado interesantes ideas acerca del discurso. En su momento, Stuart Hall, también bien conocido, ya fallecido, pues realizó, al igual que Greimas, ya realizó un trabajo interesante sobre toda esta teoría del discurso, del texto, etc. Está Fontanelle, que igualmente secundó algunos de los trabajos anteriores, el de Greimas incluso, y desarrolló sus propias ideas en este sentido. Cabe también mencionar dos figuras relevantes en este campo. En primer lugar, el gran semiólogo, semiótico Umberto Eco, que desde muy temprano advirtió que la unidad de trabajo en la semiótica no podía ser simplemente el signo, que había que buscar una unidad más completa, más integral. Y habló del texto y también se refirió al discurso. Y la señora Mike Ball, que como veremos más adelante desarrolló especialmente en esta teoría el problema de la narrativa, que es fundamental. El discurso es un evento comunicativo completo en una situación social dada. Volvamos a insistir en esta definición, un evento comunicativo completo en una situación social. No se trata de un texto independiente, aparte, delimitado, sino por el contrario, un evento que implica en una situación social una comprensión del proceso comunicativo como tal. Un discurso, como veremos, está relacionado con el texto y el texto con el discurso lo veremos más adelante. El discurso se localiza en la sociedad como una forma de práctica social o de interacción de un grupo social determinado. El discurso crea la realidad, ordena y organiza la experiencia del acontecimiento. A veces pensamos que la realidad está allá y que es una cosa que existe en un plano objetivo. Y sí lo es, nadie duda de su existencia como tal. De lo que se trata es de que nosotros, como seres humanos, solo nos acercamos a esa realidad y conocemos esa realidad gracias a los textos, gracias a los discursos. Por eso afirmamos que el discurso crea la realidad. No simplemente que la reproduce, la crea, la ordena, la organiza. Porque toda esa experiencia del acontecimiento cultural encuentra en esa medida, en la medida del discurso, la forma de organizarse. El término discurso es un objeto de múltiples usos, definiciones y apropiaciones. Si ustedes consultan textos, libros diferentes, pues verán que hay múltiples maneras de aproximarse a este concepto. Pero en líneas generales, por ejemplo, se es capaz de distinguir un discurso de carácter político, que tiene sus características, sus peculiaridades. Pueden haber textos políticos diferentes, hechos por relevantes figuras del estudio de las ciencias políticas, políticos propiamente dicho profesionales, etc.
pero toda la variedad de presentaciones textuales se organizan a través de lo que distinguimos como un discurso político. Cada uno de nosotros sabe que nos estamos refiriendo a la política cuando oímos hablar de algo que está relacionado con ese discurso político. Igual que hay un discurso literario, o hay un discurso sociológico, o hay un discurso filosófico, o hay un discurso científico. Y hay mucha filosofía, y hay muchas concepciones sociológicas o científicas correspondientes. Algunas de las múltiples aplicaciones de este término, cuyo campo semántico no cesa de multiplicarse, sin cierta ambigüedad. Hay que reconocer que todavía, a pesar de los avances de la teoría del discurso, en la pluma de varios de los que anteriormente mencionábamos, todavía no hay una definición definitiva, única, precisa. El discurso y el texto son dos puntos de vista diferentes del mismo proceso significante, del mismo proceso semiótico. El texto es el objeto de estudio de una de las especialidades de la lingüística, la gramática del texto, la lingüística textual, que no se interesa realmente por los textos literarios, pero que actualmente también hay una teoría del texto dedicada especialmente a los textos literarios. Texto, entonces, es un objeto de estudio muy peculiar que tiene sus características. El discurso es considerado como un conjunto de frases, definido como un conjunto de propuestas organizadas. El discurso como un producto de la comunicación y de la enunciación. Se enuncia un discurso y esa enunciación es la que nos permite distinguir entre un discurso político, filosófico, científico, etc. El discurso es una instancia de análisis donde la producción, es decir, la enunciación, no podría estar disociada de su producto, es decir, el enunciado. La acción de enunciar se traduce en un enunciado determinado. Y los enunciados estarían dados por toda una serie de ideas, de concepciones que se agrupan en ese discurso correspondiente, se alinean en ese discurso. El texto es un objeto material analizable en el que se pueden localizar estructuras. Este es un texto. Este es un texto. Cualquiera de los objetos culturales que tenemos alrededor nuestro, como ya habíamos dicho, puede funcionar como texto. Pero el discurso es el producto de los actos del lenguaje y por lo tanto va a una dimensión mucho más amplia, mucho mayor que la específica del texto en particular. La significación es la reunión al menos de los dos planos fundamentales que han sido reconocidos de los tiempos de Peirce, el plano de la expresión y el plano del contenido. Si hacemos una cierta comparación, aunque no una identificación total, cuando Saussure se refería al significante y significado, se estaba refiriendo de hecho a estos dos planos. No es casual que Roland Barthes y luego otros semiólogos, y por último, en la concepción de Peirce, se hable de plano de expresión y plano de contenido. El plano de contenido es el mensaje, es el concepto, es la idea que se transmite a través de la significación. Y el plano de la expresión es el plano de la forma, de la estructura que lleva el mensaje en cuestión. En el caso, por ejemplo, de una obra artística, decimos que la obra está referida a un determinado contenido, pero que hay una manera de expresarla, de decirla, de organizar esa información a través de una serie de parámetros, las dimensiones que tiene la obra, el material con que está hecho, las soluciones formales de diferente índole que se pueden tomar para darle la expresión correspondiente. El contenido, repito, tiene que ver con el tema, con el mensaje, con el concepto correspondiente. En el caso de un video publicitario, igualmente, reconocemos el plano de contenido, o sea, la manera con que trasladamos una información, o sea, el producto que queremos ofertar. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se estructura la información publicitaria? Ese es el plano de la expresión. Entonces, el punto de vista del texto, en este caso, y esto resulta importante, es ir del plano de la expresión al plano del contenido. Volvamos de nuevo en esto. Si nos paramos en el punto de vista del texto como tal, nos interesa partir
de la situación expresiva y en última instancia llegar hacia el plano del mensaje, del contenido, del concepto correspondiente. El punto de vista del discurso será exactamente lo contrario. Pasamos del plano del contenido, porque es lo que identifica al discurso. Decíamos que hay un discurso sociológico, científico, filosófico, quiere decir, prima ante todo o partimos ante todo del plano del contenido. Y se pasa hacia el plano de la expresión, o sea, la manera de organizar la estructura, crear la estructura del discurso, darle forma a ese discurso en cuestión. Estas son las diferencias que hay. El punto de vista del texto es un recorrido que tiene un sentido descendente, desde la organización concreta hacia las estructuras más abstractas. Por eso parte desde la forma de la expresión hacia la forma de la forma de contenido hacia las formas de expresión. Y esa es la forma a través de la cual se enuncia. El punto de vista del discurso tiene un sentido ascendente. De las estructuras abstractas se pasa a las organizaciones más concretas. Es la vía o la línea de acción que se traza en uno u otro punto de vista, uno u otro estudio. El punto de vista del discurso será inevitablemente generativo, porque es que el discurso enuncia justamente las ideas correspondientes a determinadas áreas, determinadas esferas. Parte de la estructura de contenido más generales. Repito, por eso defino que el discurso puede ser político, puede ser sociológico, puede ser de carácter religioso, etcétera, etcétera. Y esa definición general tiene que ver con que se parte de las estructuras de contenido más generales, para encontrar progresivamente la diversidad y las peculiaridades de la expresión, de la forma con que estructuramos ese tipo de discurso correspondiente. Ese sería el segundo aspecto a tomar en cuenta. Al contrario, el punto de vista del texto puede ser calificado más bien de hermenéutico. ¿Por qué? Porque está dirigido a la búsqueda de una explicación y de una intencionalidad que serían subyacentes a los hechos textuales propiamente dichos. Me interesa precisamente tratar de desentrañar cuál es el mensaje que está presente allí, porque parto de las estructuras correspondientes para ir a buscar el contenido al final del camino, al final del recorrido. Y ese es el sentido de la hermenéutica, el sentido de la lectura que podemos hacer del texto en cuestión. Y entonces podemos establecer una relación interesante entre el discurso y el texto. Todo texto remite a un discurso. Este es un libro, un texto que remite al estudio de la semiótica, una ciencia, una rama del saber científico. Y por lo tanto, este texto remite al discurso científico. El vocabulario que aquí se emplea, la estructura que aquí se utiliza, tiene el carácter de un enunciado de carácter científico. Si estamos en presencia de una obra artística, evidentemente es un texto que remite a un discurso que está estructurado y reestructurado periódicamente, que es el discurso del arte, con sus variaciones, con sus modificaciones, pero que identifica la diferencia que hay con respecto a un libro, a un texto correspondiente de carácter científico. Mientras que no todo discurso se actualiza en un texto. Es decir, puede haber un discurso de un carácter determinado y no necesariamente hay un texto que actualiza ese discurso como tal. Siempre un texto remite un discurso. Un discurso no necesariamente tiene que remitir a un texto determinado, porque aún no exista, por ejemplo, con el discurso científico, evidentemente pueden aparecer hoy un texto de carácter científico y sin embargo está ausente otro, porque esa rama del saber o esa esfera del saber o no ha sido estudiada, no ha sido investigada suficientemente o no ha aparecido una teoría todavía como para actualizarse en un texto determinado. Tiene que esperar. Pero el discurso científico existe. El ordenamiento característico del discurso de la ciencia está allí estructurado. Igual pasa en el terreno de la publicidad. Cada spot publicitario, cada póster publicitario es un texto que está remitiendo al discurso de la publicidad.
al discurso del comercio, de la venta, de la oferta, etcétera, etcétera. Ese es el sentido que tiene. Pero puede que efectivamente el discurso de carácter comercial, publicitario, de oferta de algún producto determinado, no se haya actualizado aún en un texto determinado. Hoy hablamos fácilmente de un póster o de un afiche y nos parece que una de las formas a través de las cuales se expresa determinado mensaje, por ejemplo, publicitario. Sin embargo, no siempre existieron estos medios. Estos medios fueron generándose progresivamente a través del producto artístico que se empezó a forjar en el siglo XX. Una vez que empezó la imprenta, empezaron a crearse las condiciones para realizar este tipo de trabajo. Pero el afiche y el póster contemporáneo tienen su origen en ese momento, en el momento en que aparecen como forma artística y luego se trasladan modificadas hacia el terreno de otro tipo de discurso, el discurso de carácter comercial, publicitario, etc. Repito, todo texto remite a un discurso siempre. Yo no puedo decir, no sé de qué, hacia qué discurso vinculo este tipo de texto correspondiente. Siempre hay un discurso que está amparando aquello. Por eso usted sabe que está leyendo un libro científico, o sea, un texto científico. Por eso sabe que está leyendo un texto religioso. Por eso sabe que está leyendo un texto publicitario. ¿Por qué? Porque hay un discurso que modula, que regula, que ordena el sentido de la producción publicitaria, religiosa, científica, etcétera, etcétera. Y todo discurso no necesariamente se ha actualizado en un texto porque habrá quizás que esperar que una investigación dada, que una nueva proyección, que una nueva línea de investigación aparezca para que dentro del discurso, digamos, de la ciencia, aparezca un nuevo texto como tal. El discurso da cuenta más bien de la relación entre las intenciones del emisor, al que también se le puede decir destinador, sea un hablante, un escritor, y la del receptor. O sea, el discurso, inevitablemente por su carácter social, establece la relación que hablamos desde el principio entre el emisor y el receptor. Todos los procesos correlativos de producción y comprensión tienen que ver con la formación del discurso. Cómo se produce y cómo se comprende un discurso determinado. Y tiene, por supuesto, una relación con la hermenéutica interpretativa. Cada uno de los discursos tiene una determinada lectura posible. Y los discursos se establecen socialmente y los textos que van apareciendo se inscriben dentro de la óptica de un discurso determinado. El texto, por el contrario, remite a la emisión misma, al mensaje. En cuanto a producto sensible, este es un texto. Yo no puedo decir que esto es un discurso. Este es un texto, o sea, un mensaje limitado, específico, producto sensible, oral, escrito, visual, lo que sea. Y se convierte en objeto del análisis textual. Lo que da vida al texto es la dinámica discursiva que pone en juego tanto el autor en el proceso de producción como el destinatario o lector en su interpretación. Esto es un texto y este texto entra dentro de la dinámica discursiva de la ciencia. Este, por ejemplo, es un discurso sobre el arte y por lo tanto dentro de la dinámica discursiva artística como tal. Y hay una manera de producirlo. Se pone en juego las capacidades que tiene el autor para producir ese mensaje, ese texto. Como el destinatario, porque va dirigido a un público, va dirigido a un receptor que tendrá que hacer la lectura correspondiente, la interpretación correspondiente. Y eso se puede ver claramente en este esquema en el que aparece que el análisis textual está relacionado con el texto, que están presentes los dos polos fundamentales de todo proceso comunicativo, el autor por un lado, el destinatario o receptor por el otro, y amparando toda esta estructura para que se haga comprensible el propio texto, hay un discurso al que responde. Y necesariamente siempre funcionará una especie de lectura, de interpretación, eso que denominamos desde el punto de vista filosófico la hermenéutica de ese discurso y de ese texto correspondiente, que será la empleada tanto por el autor como por el receptor o destinatario, para poder entender de qué se trata.
volvamos a insistir con un ejemplo. Evidentemente, si estoy en presencia de un texto de carácter artístico, este es un libro sobre el Museo de Arte Moderno, pues efectivamente pertenece o se ajusta a las características, a las reglas de un discurso de carácter teórico, crítico, artístico, que difiere de este otro, que es un texto que responde a las características, por ejemplo, este que da cuenta de la intertextualidad, da cuenta de un tema de carácter científico. Hay diferencia entre estos dos textos. ¿Y cuáles son las diferencias fundamentales? Bueno, que responden a discursos que tienen características peculiares muy específicas, muy propias. El autor, al hacerlo, toma en cuenta eso. Y el receptor igualmente. Hay casos interesantes, por ejemplo, hay un texto que es de carácter literario, como fue El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Cuando él lo hizo, decía que pudiera haber utilizado el discurso científico para investigar la Edad Media. Pero afirmaba que la Edad Media era muy compleja para poderla examinar debidamente a través de un texto científico, que era más fácil, más asequible, más comprensible hacerlo a través de un texto literario, o sea, de adscribirse a la discursividad propia de la literatura. Por eso hizo una novela y no un libro científico sobre la Edad Media. Esa es su manera de explicarlo y utilizó en este caso un cambio discursivo, porque utilizó los cánones, las referencias peculiares de una novela, de una literatura, de un discurso literario. Y el texto que surgió, El nombre de la rosa, es precisamente eso, una novela. O sea, un texto que se mueve dentro del marco discursivo literario y no de carácter científico. No es el caso, por ejemplo, de su célebre Tratado de Semiótica General, que ha sido uno de los libros recomendados, que sí tiene las características no de un cuento, no de un relato, no de una novela, no de una obra teatral. Es un tratado de carácter científico. O sea, es un texto científico que obedece a los patrones, a las reglas, a las estructuras características del discurso de la ciencia. Existen tres formas o tres usos paradigmáticos del término discurso. Tres matrices a partir de las cuales se han generado la multiplicidad de usos y aplicaciones de este concepto. Estas matrices fueron dadas por tres grandes pensadores: Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jacques Lacan. Estas tres figuras, probablemente bien conocidas por ustedes: Deleuze, un filósofo francés relevante, significativo; Jacques Lacan, médico psiquiátrico, psicoanalista francés, continuador de la teoría del psicoanálisis freudiano, pero que la modifica; y Michel Foucault, sin duda es una figura relevante en la historia del conocimiento, historiador de ideas, politólogo, psicólogo, teórico social y filósofo francés. A estos tres debemos tres modelos de discursos correspondientes. Foucault no le interesan autores cuando va a analizar el discurso, sino el funcionamiento de ciertos enunciados, de ciertos discursos, sus leyes de significación y de formación. Tampoco apela a un sujeto puro del conocimiento. Cuando él hizo su gran obra, El nombre de las palabras y las cosas, mejor dicho, se refería o hablaba de las distintas áreas del saber, los saberes, como él los llamó, ¿no? Y estudiaba en esos saberes la manera con que se enunciaban determinados discursos, en los saberes de un tipo y de otro, etc. ¿Cuáles eran sus leyes de significación? ¿Cuáles eran las reglas de su formación? Por eso es que estudió cómo iba variando el discurso. Por ejemplo, cuando estudió el discurso médico, el concepto de enfermedad ha ido y sigue variando a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos teniendo toda una serie de cambios respecto a esa idea de qué es la enfermedad, qué es una enfermedad y cuáles son las características, los modos de atenderla, de revertirla, etcétera, etcétera. Bueno, pues efectivamente cuando él estudiaba ese discurso de la enfermedad, o sea que centra su atención en la enfermedad, un discurso de carácter médico, él decía: la idea de la clínica, la idea del hospital ha variado históricamente.
han cambiado las leyes de significación y las leyes de formación correspondientes. Inicialmente había algunas enfermedades que se consideraban en siglos pasados producto de entes malignos, diabólicos, que anidaban en el hombre, se refugiaban en el hombre y creaban la demencia, la epilepsia, etcétera, etcétera. Ya eso después se fue esclareciendo progresivamente, con grandes dificultades, a través de observaciones, a través de exámenes médicos y a través de la invención de un conjunto de aparaticos que permitieron poder hasta nuestros días desarrollar una comprensión más exacta de cómo funciona nuestro sistema nervioso cerebral en particular. Foucault ni siquiera llegó a conocer que dentro del discurso de la clínica, dentro del discurso de la enfermedad, dentro del discurso médico, podrían aparecer estas novedosas ramas del saber que se llaman las neurociencias, que no han dejado atrás ni han ignorado todo el avance que existió en torno al psicoanálisis a través del tiempo, sino que ahora, gracias a la tecnología contemporánea, puedo observar más claramente qué es lo que ocurre dentro de la cavidad craneana en el cerebro humano, las distintas reacciones y las distintas especializaciones que se tienen, los daños que pueden tener, incluso hasta genéticos de nacimiento, y determinan, por ejemplo, enfermedades como la epilepsia, que ahora podemos comprenderla mucho mejor y no adjudicarla a aquellos espíritus malignos. ¿Qué ha cambiado? El discurso médico, el discurso sobre la enfermedad y, en consecuencia, la de la clínica. Cuando se pensaba que el enfermo estaba poseído por un demonio, bueno, pues las clínicas o los hospitales se hacían en los suburbios, en las afueras de la ciudad, para no contagiar de manera directa, que no hubiera una especie de intercambio demoníaco con otras personas sanas. Ya esto está superado completamente. Los aislamientos, producto de determinados virus, bacterias, etcétera, como el que estamos viviendo ahora en nuestro momento, sí requieren un aislamiento, una separación, pero ya no se trata de colocarlos afuera de la ciudad o en las lejanías, porque la persona es demente y está poseída por algún ser extraño, ¿no? Que lo convierte en algo maligno. Lacan, por el contrario, destaca la dimensión de una creencia, la falta que se prorroga indefinidamente. Mientras que para Foucault el motor de los discursos parece residir en las complejas reglas que regulan su comportamiento y transformaciones, Lacan destaca la dimensión de la carencia. O sea, ¿qué falta? ¿Qué es lo que todavía no ha quedado como en duda, como en una incógnita, como en algo que no ha podido ser revelado completamente? Su célebre objeto A, uno de los momentos fundamentales de su concepción psicológica del psicoanálisis lacaniano, es una manera de indicar esa falta. Las tres dimensiones que él consideraba que existen y que todavía hoy el psicoanálisis emplea, de lo real, lo simbólico y lo imaginario, lo hacen definir a lo real como algo que está vacío. Y ese vaciamiento que tenemos de lo real nos lo va a componer las otras dos partes del yo psíquico del individuo. El plano de carácter simbólico y el plano de carácter, el tercer plano, que tiene otro carácter de simbólico, y está el tercero, que son los que posibilitan la formación del plano de lo real. Eso que dijimos al principio, la realidad construida por cada uno de nosotros. La falta, la carencia, etc. Hay que recordar que desde los tiempos del psicoanálisis este fenómeno de la carencia es importante. Las primeras aproximaciones psicoanalíticas que hizo Freud se referían al problema de la ausencia de algo, ¿no? La niña se siente de temprano que le falta algo, le falta el pene, y lo anhela, tiene cierto sentimiento de pérdida, ¿sí? Y de ahí la importancia que tiene para el caso del hombre de la castración, porque pierde lo que lo identifica como tal. Entonces son problemas de carencia en ese sentido. El punto de encuentro de ambas prácticas reside en destacar
la materialidad del discurso y su autonomía respecto a cualquier sujeto de enunciación. Es decir, los discursos, aunque son hechos por seres humanos, preexisten a los sujetos particulares. Cuando yo vengo a la vida, ya existen una serie de discursos creados y me atengo a ellos, los sigo, los utilizo. Entonces es algo que funciona autónomo al sujeto de la enunciación. Si yo hago un enunciado hoy de carácter científico, el discurso de la ciencia no lo creé yo, preexiste a mí. Y estoy enunciando las cosas de acuerdo a los parámetros que exige ese tipo de discurso tan peculiar. Por eso nos precede el discurso a nosotros como sujetos individuales. Michel Foucault, este importante pensador del siglo XX, decía que el discurso podía ser definido como el dominio general de todos los enunciados, o bien el conjunto de todos los enunciados, en tanto dependen de un mismo régimen de formación. Esa era su manera de ver la idea del discurso. Hay todo un conjunto de enunciados y hay un cierto régimen de formación de esos enunciados para constituir el discurso como tal. El discurso es una práctica regulada que da cuenta de ciertos números de enunciados y en el cual reside un conjunto de todas las actuaciones verbales y de secuencia de signos en tanto enunciados capaces de adoptar una modalidad propia de existencia, que dependen de un mismo sistema o régimen de formación. Eso hace posible hablar, como decíamos, de un discurso médico, un discurso psiquiátrico, un discurso económico, un discurso científico, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso, definido como un lugar de emergencia de conceptos y de enunciados que constituye un acontecimiento singular dotado de una materialidad y determinado por un régimen de aparición, de transformación y de desaparición. Hay discursos que aparecieron en un momento determinado y que se han ido cambiando, transformando, modificando. Y hay otros discursos que han desaparecido propiamente. Es interesante saber cómo durante siglos se pensó que la capacidad mental de los individuos dependía de la formación craneana. Por eso, para entrar en un colegio, en una escuela, en una universidad, se le hacía una especie de diagrama fotográfico de toda la estructura craneana por fuera. La manera con que el cuello se levantaba, cómo estaban distribuidas las orejas, los ojos, porque a través de eso se consideraba si el individuo era capaz de entender algo, de comprender una ciencia o algo así por el estilo. O era un tonto, un imbécil, etcétera, etcétera. O sea, había una fuerte comprensión que definía a la mentalidad y las capacidades cognitivas del hombre a partir de la estructura propia de la cabeza humana. Eso, por supuesto, quedó ya desaparecido, ya ha quedado atrás completamente. Y han habido otros discursos que lo han sustituido a partir de las distintas transformaciones correspondientes. A Foucault debemos también un concepto interesante, práctica discursiva, que él proclama es el conjunto de reglas anónimas, históricas, determinadas en el tiempo y el espacio, que han definido y establecido para una época dada las condiciones de ejercicio de una función enunciativa. La práctica discursiva, por ejemplo, de elaboración de una tesis, ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Por eso él dice en una época dada. ¿Qué cosa era hace tiempo atrás la práctica discursiva que regulaba la elaboración y presentación, debate, discusión, defensa, sustentación de una tesis en cualquier nivel? Bueno, pues eso ha ido variando significativamente a lo largo del tiempo, porque hay determinados cambios que se han producido en el modo de enunciarse como tal. Incluso hasta en cuestiones de detalle, la manera de redactar ese tipo de práctica discursiva correspondiente, qué tipo de tipografía se emplea, ¿no? Y eso es parte de esas condiciones de ejercicio de una función enunciativa. Se sabe, por ejemplo, que también hay determinadas reglas
Hay algunas tesis que se dicen se debe realizar en primera persona. Y hay otras exigencias que dicen la tesis debe ser redactada en tercera persona. No dotar al individuo de ser el total autor completo, que se emerja como el autor definitivo de la obra, sino por el contrario, cambia. Este concepto se vincula muy estrechamente a la noción del conjunto de conjuntos prácticos, como aquellas unidades que se aplican a la manipulación y el manejo de objetos, tecnologías, destrezas, habilidades prácticas. Práctica discursiva. La práctica discursiva ya no es solo el discurso, es todo el conjunto de otros aspectos que están alrededor de la formación del discurso. ¿Qué tipo de objetos? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Qué tipo de destrezas? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de conducta práctica tiene que tener el individuo para manejar un determinado discurso como tal? Si yo hablo, por ejemplo, del discurso literario, bueno, pues hay determinadas características peculiares que se emplean para ello, ¿no? El discurso literario también ha ido variando. No es lo mismo el discurso literario a través de la forma tradicional de un libro a las formas digitales contemporáneas. Las tecnologías han variado. Ya nos hemos acostumbrado a leer un libro en PDF, en Word, etc., que no es la práctica tradicional. Se han ido cambiando y modificando las prácticas discursivas correspondientes. La propiedad del discurso, entendida en nuestras sociedades como el hecho de hablar en nombre de ciertos discursos, y la competencia para comprender y fijar su lícito acceso, servirse de él. El uso y el acceso a ciertos discursos se encuentra reglamentado y su capacidad de acceso suele estar monopolizado por ciertos sujetos o instituciones autorizadas. ¿Quiénes están autorizados para realizar los discursos científicos? Las instituciones científicas y académicas. Bueno, alguien simple, una persona simple, puede ser que invente algo, que cree algo, que descubra algo, pero tiene que entonces asumir las prácticas discursivas de la ciencia para ser legitimado socialmente. ¿Y quiénes entienden el discurso de la ciencia? Aquellos que efectivamente tienen conocimiento de las reglamentaciones y están familiarizados con el tipo de fórmulas que la ciencia emplea para estructurarse como tal discurso. En el caso del arte la situación es igual. Digamos, por ejemplo, yo puedo pedirle a cualquier individuo que me analice o que me valore o que aprecie una obra artística cualquiera. Y me puede decir, está bonita. Evidentemente eso carece del sustento, del fundamento de lo que hoy sería el discurso teórico artístico. En que el problema ya no radica simplemente en la belleza, o la belleza la entendemos de una manera más amplia. Hoy, por ejemplo, se dice que los rasgos negativos, deformes del cuerpo humano pueden considerarse parte del discurso artístico, puede ser abordado por el discurso artístico perfectamente bien. Y entonces tenemos que tener otras reglas, otras capacidades de acceso, y el receptor se vería limitado porque tendría que hacer un estudio de otra naturaleza para el cual probablemente no esté preparado. ¿Y quiénes crean ese discurso? Los sujetos y las instituciones, entre comillas, legitimadas, autorizadas. Museos, crítica de arte, textos de arte, revistas artísticas, etcétera, etcétera, que de una u otra manera crean una serie de patrones y de ideas fundamentales para que el discurso pueda operar. La forma de apropiación de un discurso, ya sea fantasmagórica, simbólica, imaginada, escenificada, o como una satisfacción sustituta, donde se compone una posición deseante. ¿Qué deseo ver en algo? ¿Qué aspiro a entender de algo? ¿De qué manera me voy a apropiar de un discurso determinado? Hay miles de maneras posibles, ¿no? Puedo aproximarme a una obra de carácter erótica y el objetivo es sencillamente satisfacer una necesidad en el orden erótico sexual. O puede ser que es para apreciar la manera con que ese individuo, que ese creador, nos ha mostrado determinadas fórmulas de contraste, de provocación, para apreciar la manera con que ha realizado la obra. Todo depende.
cómo yo quiero apropiarme del discurso como tal. Hay personas que pueden ser bastante alejadas de determinadas cuestiones, ¿no? Y pueden quizás no llegar, no tener la manera de apropiarse. Recordar que desde el principio hablábamos que hay un factor fundamental que es el repertorio, la capacidad que tiene el individuo que recepta el mensaje para poderlo entender. Y si no se entiende esta propiedad del discurso, efectivamente no se sabe, no se conoce. La propiedad del discurso, entendida por las sociedades como el derecho a hablar en nombre de ciertos discursos. ¿Qué hace que efectivamente yo diga que estoy en presencia de un discurso político? Bueno, porque estoy hablando en nombre de esos discursos políticos. Y la competencia para comprender y fijar su lícito acceso y servirme de él como es debido. El uso del acceso a ciertos discursos se encuentra reglamentado y, como decía, tiene que ver con las peculiaridades correspondientes. Igual que en el caso de la apropiación. El conjunto de estos elementos no se sitúa en el exterior del discurso, sino que forma parte de su unidad y de su estrategia. Todo discurso ya establece un sistema articulado, indisociable, de enunciado, de conceptos, de lecciones teóricas. Va a construir la realidad, pero también va a construir al autor y al sujeto de la recepción. O sea, el discurso está como normando toda nuestra existencia. No existe un discurso exacto de lo económico, de lo histórico, que no responda a preferencias, ilusiones, deseos de una clase o de un grupo determinado. Y aquí aparece un aspecto importante que ya Foucault va a destacar de una manera especial. La idea de que los discursos funcionan en el marco social y producen nuestra subjetividad. Producen nuestra subjetividad. Interesante idea. Resulta que la subjetividad no es algo que emana de manera natural de cada uno de los individuos. Ha sido forjada, ha sido creada, ha sido producida gracias a los discursos que hemos recibido desde el hogar. Hace algún tiempo un alumno mío hizo una interesante tesis sobre este problema de cómo se había formado su subjetividad. Y recurría precisamente a la trayectoria, al medio, al ámbito en el cual se venía desempeñando él desde que era un niño hasta la fecha. Y esos discursos, que pueden ser dentro de la familia de todos los caracteres posibles, económicos, religiosos, sociales, artísticos, etc., forman la subjetividad del individuo. Y entonces los cambios, las variaciones, las diferencias que puedan plantearse en el caso del discurso, pues efectivamente tiene que ver con esto, con esta manera correspondiente de constituir una subjetividad, crear una subjetividad. Y por último quería señalar algo que Michel Foucault desarrolló sobre el discurso. Hay un libro de él, una obra de él que se llama El orden del discurso. Yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada, redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar los acontecimientos de una manera u otra y esquivar su pesada y terrible materialidad. Es decir, el discurso ordena, le da sistematicidad a todo el ámbito social como tal. De ahí que la práctica discursiva no es simplemente una operación de expresión, sino que implica simplemente desarrollar una actividad racional que puede funcionar como un sistema de inferencia, etcétera, etcétera, o algo así. Es un conjunto de reglas anónimas, como decía, históricas, que se extiende en el tiempo y en el espacio y crean las condiciones del ejercicio de la función comunicativa. También a Foucault debemos la idea de que el poder no está fuera del discurso, que el poder no es la fuente ni el origen del discurso. El poder es algo que funciona a través del discurso, porque el discurso es él mismo un elemento, un dispositivo estratégico de las relaciones de poder. La creación de un discurso ejerce poder. ¿Por qué? Porque, bueno, si crea un discurso de que se ha creado socialmente un discurso científico,
hay toda una serie de parámetros que el poder de la ciencia ejerce sobre cada uno de nosotros. Y así en cada una de las esferas estaremos viendo que el poder está actuando a través del discurso y no es un elemento externo, ajeno, no es simplemente algo aparte del discurso, sino que el discurso está justamente vinculado de una manera presente en el poder como tal. De esa forma, Foucault analiza el importante papel que tiene el discurso en la formación de la subjetividad por una parte y en la relación que guarda con el poder en cada una de las sociedades. De ahí la importancia de este fenómeno del discurso como concepto que, como ven, se va más a un marco social más amplio, como una unidad en la cual estamos examinando todas las relaciones sociales que se tejen alrededor de este importante concepto, de esta importante idea de discurso y de práctica discursiva.